23 y nos encontramos en la casa del señor Jacobo Barsky y su señora, que les acabamos de hacer una entrevista para poder obtener información para el archivo de los inmigrantes. Me acompañan Gastón, que es uno de los camarógrafos, Gerardo, que está ahí detrás de cámara, y Anil, que es otro de los entrevistadores. Yo soy Marcelo, soy otro de los entrevistadores y les agradecemos por nos dar esta tarea. Gracias. ¿Su nombre y apellido? Jacobo Barsky. ¿Dónde nació? Yo nací acá en Capital Federal, ¿En qué año? 1917. Señora, usted, su nombre, por favor. Feiga Débora Kreiser de Barsky. ¿Nació acá en Argentina? No, nació en Polonia. Polonia. Varsovia. ¿Nos puede decir el año? El año 1920. Ah. Dice, ¿Y cómo era Varsovia? ¿Se acuerda algo? no, yo vine de 6 meses. A 6 meses vino acá. ¿Entendés? Familia. Llegamos nosotros en junio del 21. El 26 de junio del 1921 llegamos a la Argentina. ¿Quiénes? Mis padres, mis hermanos tenía y mi abuela, una abuela con 2 tías solteras. ¿Y por qué vinieron? Porque vivimos, bueno, porque mi madre, teníamos acá familiares, mi madre tenía acá, vivía un abuelo de ella que se había casado allá en Rusia y volvió acá con 7 hijos, así familias, tías, muchas, todavía queda una tía que tiene 100 años, es la única que quedó de la familia de mi mamá. Acá. Y después hay un montón de sobrinos, primos, yo ni los conozco casi. Bueno, y vinimos acá, yo sé como mi abuela era viuda con 2 hijas solteras, una de 14, otra de 18, entonces también se vino juntos, vinimos todos juntos. Así que vinimos en barco, tardamos un mes de barco, ¿no? Y llegamos acá a la Argentina. ¿A Buenos Aires? A Buenos Aires, sí, sí. ¿Y usted y su familia? Mi familia, bueno, mi padre era de Odessa, nacido en Odessa, César Barsky. ¿En dónde? En Odessa, en Rusia. Y mi madre, Eva Yasinowski, había nacido en Kiev, también de Rusia. Kiev. Así que acá se conocieron. Mi padre vino de 14, 15 años. Bien. ¿Tu papá? Sí, no, bueno, más o menos 15 años. Y acá se conoció por medio de unos paisanos que ya tenía acá con mi madre y formaron el hogar y por el cual tuvo 2 hijos. Yo que fui el mayor y un hermano mío, Nahum, que también es 5 años menor que yo. Y seguimos, bueno, vivíamos acá, mi padre había sido tipógrafo en el diario Times de Londres y estuvo acá. Y estaba acá y se enteró de que iba a haber una guerra muy importante, que fue la guerra del 14. Entonces agarró y se metió en un barco como viajaba el 99% de Polizonte, y llegó a la Argentina, embarcó acá tenía tíos. Bueno, y empezó como tenía el oficio de gráfico, de parte de imprenta, entonces vino acá y consiguió trabajo en una imprenta. Y bueno, y ahí al poco tiempo juntó unos pesos, puso un boliche de gráfico y siguió el oficio hasta llegar a tener un tallercito de imprenta bastante bueno. Bueno, después de instalado, cuando nací yo,
a los 9 años o 10 años me enseñó el oficio, tuve que aprender el oficio. Empecé a trabajar en imprenta, mi hermano, que era 5 años menor que yo, con el tiempo también aprendió el oficio y seguimos adelante. Y él cuando vino para acá tenía algún proyecto acá o solo pensaba salvarse de la guerra? No, la causa por la cual él se vino a la Argentina... Eran 25 hijos. 13 trillizos tuvo la abuela. Claro, tantos hijos que yo era una cosa que a veces si faltaría uno no se darían cuenta. Y bueno, era un muchacho, veo que ahí no tendría por venir con tantos hijos, tanta edad. Y bueno, entonces agarró, se metió en un barco así, dice, igual como acá tenía tíos, familia, siempre alguien le iba a ayudar. Entonces se vino para la Argentina. ¿Él pensó siempre en que Argentina era el lugar donde tenía que ir a vivir o pensó en algún otro lugar? Él pasó, bueno, cuando venía con el barco pasó, pues estuvo en Londres, que trabajó... bueno, él trabajó, no, él salió de Rusia porque era una familia más o menos de una posición regular y tenían viñedos ahí en Odessa. Entonces hubo un problema de que en aquel entonces no había cuestión de comunistas o no, sino que directamente estaban con el zar o contra el zar. Y entonces lógicamente un judío no podía ser zarista y cuando se enteró por medio de la hermana de que estaban cazándolos a los judíos y no simplemente que se enteró de que lo estaban cazando, sino que lo agarraron, le hicieron declarar y le habían dado pena perpetua. No pena perpetua, sino pena de muerte. Bueno, pero como él sabía leer y escribir, porque la familia de mi abuelo eran letrados, sabían leer y escribir y más, la mayor era médica, otra que era abogada. Sí, entonces que tenían suficiente instrucción como para poder defenderse, porque ahí generalmente los que lo agarraban y no sabían leer y escribir, no podían declarar por escrito y por oral no tenía ningún valor para ellos. Entonces cuando fue mi abuela, contaba a mi padre que lo fue a buscar la ropa, porque le habían dado pena de muerte, lo vieron, como era un chico que tenía 11, 12 años, le dijeron directamente que si se mandaba a mudar inmediatamente, lo dejaban salir, en el sentido porque, bueno, en cuanto cambiar la vida por la muerte, para él fue fácil de elegir y agarró y se fue al puerto, Odessa es puerto, se fue al puerto y consiguió de que un barco que viajaba justamente para la Argentina, creo que fue el barco Helria, se embarcó y después, una vez que el barco había levantado, apareció y pidió que quería trabajar. Y así fue, parece que era un sistema de que la gente usaba para mandarse a mudar. Bueno, de allá llegó a la Argentina, venía acá y llegó al puerto, al hotel de inmigrantes, y bajó y consiguió localizar, traía la dirección de unos tíos, los Selikovich de acá, que eran hermanos de la madre de él, y se radicó acá, entró acá y consiguió, por medio de otro chico que había emigrado
poco tiempo antes, consiguió entrar en una imprenta de unos franceses y entró a trabajar con desarrollar el oficio acá hasta que consiguió hacer algún negocito chico, en el sentido de que tomaba trabajos y mandaba a hacer, y con ese dinero, esos pesos, le alcanzó para comprar una maquinita, y con eso se inició acá. Entonces llegó solo acá. Sí, solo. ¿Sabía algo de la Argentina? Sí. No, prácticamente sabía, era más o menos culto porque hay los gráficos, y más que trabajó allá en el diario, el principal diario de inglés, el Times. Entonces todo esto le había traído ya contacto con todo lo que era noticias, diarios. Entonces sabía del asunto y había enterado, había comentarios de la guerra, y se vino para acá. Y bueno, acá compró su primera Minerva y empezó a trabajar, digamos, en la calle Lambaré, a 900, Lambaré Corrientes casi. Y de allá fue creando cada vez una maquinita, otra maquinita, hasta que llegó el momento en que más o menos tenía un tallercito. Pues trabajaban todos, los dos hijos, ya más que yo, ya iban trabajando ahí, y bueno, y ahí siguieron. Entonces, cuando vino, ¿ya pensó en quedarse o fue casual? No vino y dice que quedó. Es decir, no había mal concepto en Argentina. ¿Usted sabe cómo trataban a los judíos allá en Odessa? ¿Cómo se llaman con los goy? Bueno, mi padre tenía, mi abuelo tenía allá cruzando el puerto, porque tenían allá en Rumanía, tenían viñedos. Entonces, más o menos estaban en buena posición. Pero con los judíos, ¿cómo se llevaban? Bueno, sobre los judíos. Bueno, ahí en la parte de Rumanía no los trataban mal. Generalmente el problema que tengo yo entendido que había con los judíos era por consecuencia de que era gente muy humilde y que prácticamente los poderosos de allá, la gente que estaban, bueno, los despreciaban o lo rechazaban por esa condición de judío que tenían, que eran totalmente distintos a ellos que eran de una raíz católica o más. ¿Tuvo que hacer algún trámite para salir de Odessa? No, de Odessa se metió en un barco. Se entró ahí, y una vez que salió, no lo molestaron. ¿Y cuando llegó a Argentina le pidieron algún papel? No. Ninguno. No, es decir, entró al hotel de inmigrantes, lo tuvieron allá una semana. Como sabía escribir y demás, y algo de español había aprendido durante el viaje, así que no tuvo problemas. Entonces, saber leer y escribir era muy importante. Sí, era muy importante en ese momento. ¿Y con sus parientes acá cómo se encontró? ¿Sabía dónde estaban? Se encontró, sabía, tenían Sí, tenía dirección, porque después vinieron a buscar y estuvo ya viviendo en la casa de una tía, ¿no? Hasta que ya buscaba un trabajo, que ella tenía familia, sí. Acá estaba mucha familia, tenía los Elikovich. ¿Ellos sabían que iba a venir él o...? No sabían nada. Aquel entonces eso no. Tocaban y decían, dice, yo soy fulano, hijo de Mengano, y lo que sea, y bueno, y ya lo dejaban entrar. Lo que viene al caso, que esta familia, es decir, del tío a donde había ido, Selikovich, tenía 6 hijos él. Sí. 6 hijos, y bueno, donde corrían la liebre 6, la corrieron 7, y
siguió con ellos, es decir, fue un hijo más para él. Sí, lo tratábamos si fuera otro hijo más en la ¿Qué edad vida. tenía? Cuando llegó acá, 13, 14 años. Y una cosita, él allá era chico, era un chico, estudiaba, trabajaba. Sí, iba al colegio y después había entrado a trabajar en una imprenta. Entonces aprendió el oficio y lógicamente, como también había ido al colegio. O sea que él en Odessa había estudiado. ¿Habrá ido de primaria por ahí? Sí, primario. Con tantos hijos. Todos los chicos iban ahí al primario y eran muy pocos los chicos judíos. No, en aquel entonces, bueno, habían distintos maestros, iba muy poca gente, muy pocos chicos iban al colegio, ¿no? Únicamente la gente de pudiente mandaba al colegio. Y ahí vivía con su familia. Sí, ahí vivían, tenían ahí unos viñedos y tenían... Sí, no, era gente de buena posición. Una buena posición, sí, no está. La cantidad de hijos, pero fue muriendo porque no han quedado Sí, muy no, pocos, ¿no? Lo que... No, y que después con las guerras y demás, Sí. cada guerra se llevó su porción de... ¿Alguno emigró también o todos se quedaron? No, casi solo. de la familia de él. No, No, nadie, no, hermano, no vino. nadie, no. Y sus padres se ocupaban de él todo el tiempo o se la pasaban trabajando. No, trabajaban y pues ya cuando tuvo, dijéramos yo que ¿El padre de él? soy el mayor. A los 9 años quiso estudiar, sí, fue hasta el Iba tercer a- año del ¿cómo se llama? ¿Qué colegio era? Secundario, el Secundario. Pellegrini. Pellegrini. Porque a él le gustaba estudiar, pero había que trabajar, entonces tuvo que dejar, pero pues, trabajaba igual a los 9 años, al padre empezó a enseñarla a todo. El oficio. ¿Mm? El oficio. El oficio. Y digo una cosa, allá en Odessa, su padre, o sea, cuando después volvía a la escuela, no hacía ningún trabajo de la casa, no ayudaba a la madre. No, porque llegaron a ser 25, a tener 25 hijos. Les voy a mostrar 13 trillitos. Acá está la abuela, la foto que tenía. Son de Odessa. Sí. Este es las 3 hermanas mayores. El papá es del abuelo, del papá de él, con 3 hermanas que habían quedado tu última, que había recibido. Y esta, bueno, esta es... Estos son de los padres de la mamá, con las hermanas. Una cosa más, o sea, su abuela, ¿no? O la madre de su padre. Necesitaba, No dijeron. necesitaba trabajar, la madre de su papá, necesitaba trabajar, estar bien económicamente. No, mi abuelo además tenía un cargo religioso, en el sentido de lo que los judíos llaman buenos judíos, iterit, y ocupado de la casa. Y no es que va contando, no sé, porque eran gente que estaban bien, así que no creo que... Así que no. Ya en una vida ortodoxa, ya en Odessa, ya en una vida ortodoxa, o sea, hacer Shabbat, las fiestas. Sí, porque él era en Odessa, era una figura como... Gente importante. Sí, era gente importante de la religión, porque no está ahí en la foto y está ¿El qué? sí, ¿Qué es lo que está? del abuelo por parte de papá. El padre. Ahí están, sí, están. No hay todo, bueno, todo. Mi abuela también era religiosa, terriblemente, vino acá y no iba a venir a tomar el té a la casa de la hija porque tenía que tener, ¿cómo se llama? Era jume, no queda para, digamos, juntarle los La platos, vajilla, con la leche, con la carne, o qué, no, eso no corría, era todo
Nosotros íbamos acá, digamos, chicos, uno de mi abuela era un loqueo, después hacíamos las fiestas que había de Hanukkah, de todo, ahí estaba, bueno, hacía la casita, ¿viste? Tenía yo un patio grande, y bueno, íbamos... En Sucot. Nosotros íbamos, todos los chicos, era una maravilla de ir ahí a tomar el té ahí en esa... Mi abuela fue, después vino acá y se casó con un viudo, que era que trabajaba en un... matadero, ¿no? Que se hacía cusicacia, ¿no? Está, bueno. Los judíos. Entonces, bueno, eran los dos juntos, era una cosa que... como vi ahí, pero después mi madre también, pues ya después fue dejando, ¿no? Ya no tenía tiempo para estar juntando la vajilla de un lado de otro, ya... Pero de mi abuela, ella si venía a mi casa no tomaba nunca nada. Le tomaba un vaso de agarrar algo, no daba ni comida, nada, todo era así. Pero ya después mis madres ya tampoco fue dejando todo y todavía tiempo, había que trabajar y ya se pasó todo, ¿no? Después mis hermanos y los dos mayores sí venía un maestro irish, venía a casa, le conozco una barba, y venía a enseñar hebreo, ¿no? Irish, ¿no? Yo era más chica y que no, yo para después... Estos son los inmigrantes. No, esto lo vimos nosotros en el pasaporte de mi mamá, ahí está, tenía la foto esta, el pasaporte, está mis dos hermanos, después mi mamá, después de 8 años, tuve otro hermano. ¿Lo puedo mostrar? Sí. ¿Ah, yo? Murió. Dígame, su padre cuando vino para acá a la Argentina, con la familia que quedó en Odessa, ¿siguió teniendo alguna relación, carta, algo? Sí, hubo cartas, sí, no. Cartas había, pero no todas. Se ha deshecho ya el papel. Ya estaba, claro, eso sí. Son 70... No, pero digo, en esa época, ¿siguió sabiendo algo de ellos o perdió la Sí, relación? sí. Usted ve aquí, por ejemplo, las fotos. No, acá no, ya estaba las fotos. Aquellas. No, hay una que está escrita atrás, pero no sé. Están escritas, pero no sé lo que... Yo no sé leer, voy a usted sabe, a lo mejor alguno de no ustedes... sé, algo había aquí, no sé, de cuándo llegaron ni nada, no sé. Quién las trajo, no sé. Y una pregunta, ¿cómo eran las casas en las que vivían allá en Odessa? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ir... No, vos también. ¿A dónde fuimos? Fuimos una vez en viaje a Europa. Ya no fuimos a Israel, no fuimos. ¿Cómo no fuimos? No, señor, no fuimos a Europa. Pero esperá, déjame. Bueno, te espero. Fuimos ¿cómo se llama? Donde estuvimos con las fábricas de papel. El Hinsky, no. El Hinsky, no, el Simki no. Fuimos a... No, por ahí no estuvimos. Y tratamos en Europa un tiempo y quisimos ir a Israel, porque no conocemos. A Suecia. Y estuvimos en Suecia y entonces yo me acordé en ese momento, le digo a mi señora Felisa, le digo, por lo que contaron, el papá de la casa de ella, mamá de la casa de ella, paramos en un lugar y le digo, voy a sacar una foto de esa casa para ver, porque me parece, por lo que contaba los detalles, que era ese tipo de vivienda. Y cuando volvimos acá y le muestro la foto a mi padre y a mi madre, lo que sea, dice, oiga, dice, es nuestra casa. Claro, eran esas casas tipo, como si fueran hechas de madera, claro. Y con medidas que podían tener 30 metros por 15 metros, y adentro todo dividido, porque para vivir 50, 30 y... ¿Cuántas personas? Claro. Sí, tanto así, hijos necesitaban. Así que mucho, eso es... Todo es eso. ¿Qué más? Y cuando llegaron, cuando estuvo acá, ¿cómo era su familia acá? ¿Qué trabajaba cada uno? ¿Qué organización tenía?
de la familia que había llegado antes que... No, tu papá y tu mamá. Ah, mi papá, no, muy buena gente, en el sentido... Trabajaban y trabajaban. Era pariente de los Selikovich. Sí, los Selikovich. Y los Selikovich son los que tenían acá esta de los impermeables, se dedicaron a ropa. Rosmarí, yo era de Rosmarí, esos eran los dueños de Selikovich. De pieles, ¿no? Rosmarí. Sí. Ellos tenían esa cantidad de... Sí, acá después trabajaban, y se fueron viviendo grandes y bueno, y siguieron trabajando, y bueno, después se casaron, se casó él y bueno, y también trabajó con el padre por un tiempo, después se independizó solo y tuvo su imprenta ahí y después fue ¿cómo se llama? Un inventor Simulkov, no sé si lo conocían ustedes. El Simulkov era esos libritos que se pasaba con una espátula y digamos, era para todo, para solucionar los dibujos. Historia, geografía, todo para hacer dibujos. Bueno, ustedes no sé si, o sus padres, puede ser que sí que lo hayan usado, bueno. Así que fue un inventor grande y hizo muchas cosas, viajó mucho, porque llevó todo ese coso que hizo él, estuvo en todas las partes del mundo, lo llevó. Tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto que...? Patentes. Las patentes. Bueno, estuvo en Perú, estuvo con el gobierno de Perú, ahí le dieron, ahí el ejército le dio 80 soldados analfabetos, sin saber tener un lápiz, ni saber escribir, ni saber nada. Hay 3 meses y ahí les enseñó, con la alfabetización que él hacía también, les enseñó a leer y escribir. Así que fue, y después estuvo en Brasil, en todas partes, todo donde se queda. Y fuera de lo que era el trabajo, ¿cómo era la relación entre la familia, los hombres, mujeres, hermanos? Con su hermano, bien, después hace ya 30 años está enojado, los dos únicos hermanos que tiene. 30 años enojado. Bueno, están unos separados. El problema de mujeres. De mujeres, no le gustaba la cada uno tomó su camino. Y bueno, así que nunca va tiene 3 hijos, el hermano de él, creo que un nieto también está en el... Barsky, no hay uno en... allá en Montañesa, ahí está, sí. Hay uno que vaya, porque me dijo María Cecilia, que creo que está en 3.º o 4.º año, no sé, me dijo. 3.er año, ¿ahora lo conoces? Bueno, ahí está. Así que no nos vimos más, o así, de los 2 hermanos, yo tengo 3 hermanos más. No serás Barsky, ¿no? No, eso, bueno, qué sé yo, eso. Y bueno. Después acá cuando vino acá, mis padres quisieron tenerse un argentino, después de 8 años, en el 28 nació un hermano mío. Cuando eran más jóvenes, más chicos, antes de pelear, separarse, eso ¿cómo? Bien, no, porque él lo cuidaba, él era mayor. Un solo hermano tenía ahí, y el otro era 4 o 5 años. 4 años y medio. Sí, menor, y bueno, prácticamente era el que lo protegía. Iba a Son de Boca, así que lo llevaba a la cancha y lo llevaba acá, Son de Boca, ¿sí? Y bueno, así no se llevaban bien, ¿no? Pero después, claro, cosas de que yo, con la señora de él no era muy simpática, entonces cada uno de no era muy simpática, que mostrar el guiso. No importa, así que ya está, no nos vimos más ni nada. Esa está la familia. Ahora quedamos, tenía 3 hijos, me falleció una hija mía, hace 4 años, era mayor, así que me quedaron 2 varones. ¿Y entre adultos y chicos cómo era la relación? Cuando eran chicos, mis hijos con los de mi cuñado. No hay problema. No, digo, entre los hijos y usted, por ejemplo. No, bien, no hay problema, no, y con los nietos. Es para mí, de toda mi vida, son ellos, es lo mejor que tengo todo. No, nosotros problemas de así, con hijos. No, eso no he tenido. Inclusive con mi hermano ni llegamos a enojarnos. Vi directamente que había división y que puede ser que haya sido... No, porque ella entró en la imprenta a trabajar cuando estaba él, cuando se casaron, y bueno, entonces ya ella armó... Topó. Topó todo, bueno, se agarró todo, está bien. Así que,
Después falleció, mi suegro falleció a los 70 años, hombre, joven. Mi madre hace 4 años hizo que falleció el 5 de agosto, tenía 93 años. Y mi papá hace 15 años, murió en el 78. Y en cuanto a la religión, ¿cómo era? ¿Cómo estaban? ¿Se iban festejando? Íbamos No, mi... años atrás, sí, nosotros íbamos en... Inclusive mi suegro Sí. era muy religioso y la suegra también. Vivían allá por Belgrano. Nosotros íbamos en Belgrano, al lado de una cuadra del colegio, ¿cómo se llama? El que está ahí. Gorson. Bolson. Nosotros íbamos al 3000 de Amenábar y ahí 9900. Entonces iban ellos al Chile, ahí siempre sí, las fiestas, ellos sí siempre iban al Chile, todo eso sí. ¿Y Shabbat? No, ya eso no, ya eso había, ya eso está. No, la que más o menos cuidaba un poco la religión era mi suegra, es decir, la mamá de ella. Pero no, que, bueno, para yo antes sí se hacía todas esas cosas, y ya escuchaba un kipa, ¿Y cómo era la fiesta? Pesas. Pesas, sí. En casa no entraba pan, eso sí, los 8 días nosotros éramos chicos. Bueno, religiosos. Yo no nos gustaba, pero bueno, ahí aguantábamos, ¿no? Eso sí. Y después las comidas sí se hacía así, porque hasta yo misma ahora mismo, yo sigo haciendo comida así, dice, ¿no? Y mis nietos. Y tengo una nuera que no es, que es católica y a todos les gusta. Y siempre está, abuela, me hablan hasta ahora mismo. Todavía no se les fue el gusto, ni los hijos, nada. Cuando haces esto, cuando haces crepes para hacer varenite. Y yo, sí, pues a mí me encanta y yo les hago. No, y además los chicos de mi hijo, que está casado con esta chica que no es judía. Sí, que va el chico al colegio, Fernando. Va también al colegio de ustedes. Sí, Fernando, sí. Y bueno, así que, qué sé, más cosas no. Y nosotros, mi hija se falleció y ahí nos quedamos un poco tristes, un poco mal. Acá fueron a la escuela a la Tarea Argentina. Ah, sí. ¿Y cómo se llevan con los maestros? ¿Tenían una dificultad por ser inmigrantes? ¿Se sentían discriminados o...? No, sí, yo. En la época que fuimos yo no es discriminado, sino que era la época del fascismo en Italia. Y entonces acá había muchos, así como hay judíos, hijos de judíos, y están los italianos y demás, que bueno, eso es gente que en realidad no es que no nos hizo la vida imposible, sino que no simpatizaban y no podía, donde pudieran causarle problemas para alejarlos del colegio los judíos, porque lógicamente los chicos eran inteligentes y no podían. Los hijos no teníamos problema ninguno. No, pero estoy diciendo, Nosotros en la época que fui yo. Bueno, pero vos eras argentino y yo también empecé acá del colegio de primario, así que para más era importada, pero después no tuve ningún problema, ¿no? No, bueno, pero era la condición de judío. Claro, el apellido. Se lo voy a condensar Claro. en una expresión de lo que había antisemitismo. Sí, así hay, sí. Así entre los chicos, de los compañeros de escuela también se notaba Algunos, pero eso de acuerdo al físico de cada uno. Yo más o menos que era de físico no muy grande, pero me podía defender, no tenía problemas. Pero había muchos chicos que venían de físico pequeño y algunos que venían con el idioma, hablando cosas, es decir, con un yiddish todavía muy ágil. Chicos que venían chicos sí que no resultó tenían 10, 12 fácil. años, entonces sí, pero nosotros no tuvimos nada, no. Los chicos nada. ¿Y qué le quedó de la escuela, lo que aprendió, de la convivencia, de lo que fue la No, escuela? hice más o menos en el primario, lo hice cómodamente, y de quinto grado, en vez de, cuando tenía que pasar a sexto, porque en aquel entonces no había séptimo, directamente me dijeron que no había lugar para mí. ¿Por qué? Por la maestra.
sabía Barsky, no nos reconocían o no simpatizaban con la facilidad o con el sacrificio que podíamos nosotros en el trabajo de la educación. Entonces, tuvo que dejar ahí. Sí, fui a otro colegio. Ah, ¿se fue a otro colegio? No, no, Fui a otro colegio y Sí, tanto es así que hice sexto grado en el colegio, yo así estaba en el colegio Lambaré de Manuel Solá. Está, lo conozco. Sí. Era Bueno, bien. estaba allá, bueno, ya ahí era... Y yo tenía la imprenta en la de Lambaré 990. Ahí tenía la imprenta. Y una cosita más, ¿ustedes cómo se sentían con sus compañeros? ¿Así, al ser así judíos? ¿O se sentían bien o...? Depende, algunos en aquel entonces no te decían judío, sino te decían zorro. No, yo no fui secundario, yo también de primario, más que con los de primario, secundarios son más Pero grandes, no. las otras cosas yo no, ahí no lo... No, pero dentro de todo, como me daba el físico para que no me pasaran por encima, me dejaban estar a la par de ellos. Y así, de decirles algunas cosas, le decían cosas, o entre ellos hablaban algo de los inmigrantes. No, porque eran, nunca generalmente jugábamos mucho a la pelota en la calle Panamá. Y Panamá era una calle... Cortada, sí, que en la época que estaban haciendo el subterráneo de Corrientes. de Corrientes, bueno, era la cancha de fútbol obligada. Y parece mentira, pero uno de los grandes influyentes en las relaciones para nuestra generación, y lógicamente debe ser para ustedes, es el deporte. Y claro, los chicos les gustaba jugar. Deporte, yo por ejemplo, donde sea. sí, no había problema, es decir, si vos jugabas bien, cuando te revoleaban la moneda para ver, te elegían de primero, aunque los otros se enojaran, es como mucho alguna vez habrá escuchado, ahora se habrá el judío, pero no era algo lastimar, así, no hubo un pogrom como los de Rusia o una persecución como la de Alemania. Y con los mismos chicos judíos, ¿cómo era la relación? Sí, después hicimos, él era socio de Odessa, había un club que estaba donde está el Sanatorio Güemes, ahí estaba el club de Odessa. Entonces era para la juventud, ¿no? Y yo iba a Maccabi. Entonces los domingos ahí se reunían la juventud, se bailaba con discos, ¿no? Y los padres venían a tomar el té, sentados ahí en unas mesitas en el bar, bueno. Y así se pasaba el tiempo libre, ahí se conocía uno y sacaba una pareja o que siempre resultaba así, ¿no? Y bueno, hasta que al final, bueno, pues nos casamos. Así es. Y cuando había una fiesta patria de acá de la Argentina, ¿qué sentían ustedes? Y bueno, cantamos el libro, estábamos en todo, Sí, no. Mira, eso es una cuestión, no es que nadie se haya sentido apartado, o se haya sentido chocando con nadie. No, la amistad entre nosotros, es decir, los judíos y los no judíos, no se resentía. Yo soy la única de toda mi familia, todos se han naturalizado. Mis padres, mis tíos, y yo soy la única que no, porque mi marido todavía viajé, yo y todo saqué con pasaporte argentino, siendo casada con un argentino, entonces yo viajaba como argentina. ¿Usted no es argentina todavía? No, yo nací en Varsovia, yo tengo Varsovia, no, pero yo no me naturalicé, así que nunca tuve problema pero cuando viajamos yo pensaba que entonces me dieron el pasaporte como la esposa de un argentino, pero él nació acá. Así que viajé, ¿no? Y entonces en las fiestas no tenían un problema con el 25 de mayo, le decían, vos sos judío, que festejás. No, no lo hubo. Nunca la vida. Y te voy a decir que eso iba mucho por barrios. Había barrios donde había gente más cultivada, no más cultivada, menos ignorante,
no había problemas. Después hubo la parte, lo que trajo o activó el desprecio y demás, y bueno, es un poco el nazismo. El nazismo no es únicamente un producto de Alemania o de Italia. El nazismo es algo en todos los lugares. Y donde hay el que no es judío, es decir, era nazi o por lo menos toleraba más al nazismo. Pero no hubo, es decir, acá no hubo problemas de ataques ni nazismo. Al contrario, entiendo de que había más desprecio para los nazistas, para los nazis, que para los que no eran ni una cosa ni la otra. Acá no sentía entonces mucho el nazismo, se notaba aquí. No, en Argentina no. Es decir, inclusive cuando el nazismo era grande, que por ejemplo cuando la llegada de Perón estaba preparando una entrega a Alemania para ser, como siendo un país adictos a ellos. Por suerte, yo que sé, por diferencia de días, explotó el asunto de la atómica y no se acabaron los guapos del nazismo, porque si no, el nazismo tenía una especie de, veían la solución, porque no tenemos que olvidar de que había la mayor parte del pueblo de acá era hijo de inmigrantes, era la gente blanca, y entonces lógicamente la gente simple o humilde de acá fue netamente antinazi. Yo lo que más me enteré de mi papá, porque nosotros yo después de mi papá, el más grande tenía el cabello blanco, ¿no? Pero era un muchacho joven, además tenía 17 años cuando se casó. Mi papá tendría 21, y se ve que estaban allá donde ya estaban en Rusia antes de venirse a Polonia, donde yo nací, que iban a venir a buscarlo para la guerra. Entonces él del susto, tenía miedo de que lo llevaran ahí, pues, quedó el cabello blanco. Usted dijo que dependía mucho el antisemitismo según las zonas donde vivía. Sí, es decir, acá prácticamente la gente del pueblo de acá, si uno mira un poco para atrás y ve que no hay una familia que no tengan el abuelo, el bisabuelo o los padres de inmigrantes. Y todos los que inmigrantes, los que vinieron de Europa para acá, la mayoría, toda vino porque se le negaba capacidad o facilidad para progresar. Esa es mi opinión. Entonces, acá la mayor parte del pueblo de acá, prácticamente lo poco que ha habido acá de antisemitismo y demás, pienso que no es que a mí yo sea antirreligioso o lo que sea, pero es producto de la iglesia que defendía su negocio. ¿Y usted dónde vivía? ¿En qué barrio? Ahí en Almagro. En Almagro. ¿Y ahí tenía problemas? No, tenía, por ejemplo, me acuerdo que una vez que me dolió mucho a mí, yo vivía Sarmiento 46-36, y en el 46-40 vivía un muchacho que era jugador de River, Bagui, pero éramos muy, muy amigos. ¿Ustedes lo conocieron? No, de nombre. Periodista. Sí. Bueno, pero éramos muy amigos, y tanto es así de que ellos me venían a buscar a mí, y entraban, mi madre preparaba unos sándwiches, lo que sea, porque yo vivía en la misma casa donde teníamos la imprentita.
Y nos llevábamos bien, pero recuerdo que la primera vez que escuché eso me golpeó. Conocí me presentó Bagui al tío de él, y como me presentó con el nombre de Jacobo, no había que ser muy inteligente para darle cuenta, y entonces me mira y le pregunta al sobrino a Bagui, zorro. Entonces, la primera creo que es la vez que más me chocó a mí esa situación de antisemitismo, pero no tuve problema. ¿Después con el muchacho este siguió bien o tuvo algún problema porque el tío...? No, en absoluto. Inclusive lo sufrió más él que yo. No, tenía que todo el otro, de maestri y el otro. De maestri, no, sí. tenía muy buenos chicos, muy buenos compañeros, más que jugaban al fútbol, que eran tantos años que vivió ahí en Almagro, ¿no? Muy bueno. Volviendo a lo que hacía su padre como trabajo, ¿tuvo empleados así? ¿Él manejaba la imprenta solo o tenía empleados? No, tenía maquinistas, cada uno tenía su imprenta. Y llegamos a tener un taller grande con bastantes obreros y prácticamente, pero generalmente el viejo hacía algo que no era mucho, sino que más le gustaba la actividad de tratar con clientes y de buscar el negocio y no trabajar, ensuciarse la mano. No, eso no. Y si no iba al bar a jugar al dominó, Corrientes y Corredón. Sí, ¿Cómo se llamaba ese café tan famoso? Al lado del bar. León, por el León. León, eso, el bar León. Ahí está, sí. Entonces él se iba allá, pues ya los hijos lo llevaban, el más chico, cuando era chico estaba adentro y él salía o que ella atendía más bien, ¿no? ¿Y cómo se llevaba su padre con los empleados? O sea, los empleados opinaban mal de su padre, decían que llevaba el judío, no. Que es un tirano, no decían eso. No, el viejo era muy político, tanto es así que además de eso era un hombre en el barrio muy querido, pero no era religioso. Es decir, judío, pero no era religioso. No, nunca de eso, ¿Y el día de trabajo cómo era de él? Él. El día de trabajo de la familia, la imprenta, ¿cómo? No, y teníamos el horario. En aquel entonces, querido, la imprenta no tenía mucho trabajo, sino que los impresos eran breves, pocos. Y entonces el obrero venía y no había trabajo preparado. Dice, no, mira, hasta dentro de 1 hora, 2 horas, no, a ver. Él se quedaba ahí sentado y después, cuando le entregaba la forma o el original, se ponía a hacerlo y después a fin de semana le anotaban las horas. Después, ya cuando empezaron las máquinas automáticas y demás, ya eso se desarrolló en forma más industrial. ¿Y usted cómo se desempeñó en su trabajo? ¿Usted hizo lo mismo que su padre? No, yo puse decir, cuando me casé, entonces en casa el papá no era ni espléndido ni miserable. Entonces, bueno, cuando le dije, mira, me voy a casar, quisiera saber cómo... Así le daba un sueldito, le daba 10 pesos por semana y Sí. me voy a casar y bueno, Bueno, yo ¿qué le dije, hacemos ¿qué ahora, querés? no? Son 2 hijos, que pasábamos César Vázquez hijos, ¿no? Y trabajaban los chicos de chiquitos. Y él dijo en ese momento que no. No, dijo, mientras yo vivo, yo soy patrón soy Vázquez yo. solo. Sí, listo. Entonces, bueno, le digo, no importa, digo yo, pero necesito un poco de plata porque me tengo que casar. Y bueno, me dice, ¿qué querés? ¿Cuánto fue que le pedís?
Que tenía una máquina de escribir y, Nada, 500 pesos. y 200 pesos. Ah, 200 Una pesos. máquina de escribir que se, bueno, eso le dio. Bueno, de ahí el salí. NAN, como se dice, ¿no? ¿Conocés el NAN, lo que es? El de, como le dicen cuando se casan los hijos que le dan una... los padres le hacen un regalo, como se llama, una restitución, bueno, te llama así, entonces le dio él, bueno, y después él agarró, buscó, nosotros vivimos en Sadicarno, bueno, ahora es Mario Bravo, nosotros vivíamos cuando casamos Sadicarno entre Sarmiento y Cangallo, y bueno, y se puso con un amigo de él de una fábrica de tintas, Tinta para cuero. la tinta para cuero. Entonces yo primero vivía con mi mamá, cuando me casé en la casa de mi mamá, ahí no me daba. Entonces después digo, bueno, vamos a buscar casas cerca de ahí para no que tenga que viajar, que no gastar, bueno. Encontramos ahí en Sadicarno 325 de Sarmiento y Cangallo, y él estaba en Potosí, que tenía ahí esa fábrica de tintas y todo. Tenía unos años, pero después él le gustaba lo que fue siempre, era un imprentero. Y bueno, entonces buscó y entró en una casa grande, muy linda, de Casa Artelli. Trabajó allí hasta un par de años, ella era un No, entré gerente, directamente como socio. o como Socio gerente, sí. y ahí había... juntó unos pesos, lo que sé, y después se hizo una imprenta, había una imprenta acá en Nazca en 1880, Nazca y Camarones, que también el señor tenía imprenta y quería venderla porque ya no quería trabajar, bueno. Y compró ahí, y ahí tuvo la imprenta, y ahí se fue para arriba y todo, bueno. Y después ahí hizo el Simulcop, hizo todo un montón de cosas. ¿Tenía empleados? Sí, Sí, no, debía tener 200, Tenía mucho, tenía una... ¿Y se llevaba bien con 200 ellos? obreros y empleados. ¿Se llevaba bien con ellos? Sí. Sí, todo estaba... ¿De antisemitismo con alguno? Algo? Posiblemente había, pero estabas en un nivel tan alto, porque donde sentís es cuando sos, es decir, acá era cuando uno era judío y pobre. Pero cuando uno es judío y tiene situación económica más o menos, porque hasta el judío tiene la situación de que se da el lujo de ser ligeramente generoso, porque tenemos muchos que no son cerrados, pero hay otros que son generosos. Y generalmente el generoso es el dinero, o lo que es lo importante. Se acabó Se la... acabó, ¿qué tal? Sí. Si no, no terminamos más, ¿no? No, mira, a los hijos no estaban porque eran chicos, así que la imprenta, digo, no trabajaron, ¿no? Porque estudiaban, eran pibes de primaria, así que ya está. Por eso digo, ¿y hasta cuándo no? Porque si no... Yo quería hacer una pregunta. Usted mencionaba de que estuvo asociado a un club. El Odessa. Odessa. ¿Qué actividades desempeñaba? Bueno, yo en Odessa fui secretario de la Comisión de Jóvenes. ¿Y en qué año se asoció y por qué? ¿Cómo llegó? En Odessa estaba en la calle Yo Lavalle, estaba en la Valle. en Lavalle, y estaba, bueno, fue cuando tenía rueda de amigos, había un poco de... Los domingos cuando había los bailes, eran entre 4 muchachos y se pintaban la cara de los Mill Brothers, ¿verdad? Los negros que en años atrás, que eran cantantes, ¿no? Tocaban con la guitarra y hacían todo con la boca, muchos también hacían Nosotros hacíamos la sonidos, mímica, ¿no? y... La mímica que ponían del disco y ellos hacían la mímica, bueno, era una locura de la voz de él, como era, tenía voz vasco, ¿no? Y así hacían, ¿no? Se hacía gimnasia, yo jugaba ahí, jugaba al básquet, hacía gimnasia, y ellos hacían después con la fiesta de carnaval, ya había kioscos, hacía todo, se pasaba lindo. Teníamos Bueno, mucha juventud, actividad. En un tiempo juventud, fuimos la principal, éramos Maccabi, bueno, era Maccabi fue más primero, deportivo, sí. pero estaba ¿cómo se Después llama? vino la otra que está acá en Sarmiento, ¿eh? Hebraica. Hebraica, claro, eso sí. Era la hebraica. Ahí está, hebraica, eso. ¿Y la institución tenía alguna función? ¿Qué tareas hacía? ¿Social, deportiva? No, bueno, hacíamos más la parte social, la tinta deportiva, porque
Después nosotros alquilamos la sede Teníamos que fue no como un country, no, teníamos afuera, pero qué lugar que no me acuerdo cómo sí, se llamaba. Digamos, Barrancas de Belgrano, no, Barrancas. ya habíamos Entonces, alquilado allá y Entonces iba a pasar fin de semana allá, a jugar con muchachos salvajes, la actividad toda la familia, ¿no? No era como y ahora. teníamos esta parte ahí en Córdoba, donde está el sanatorio Sí, que ahora se sí, teníamos allá que era cancha de pelota paleta, cancha de Era básquet. enorme, porque es un edificio enorme. Así que, es decir, desarrollamos algo de la parte deportiva también. Es decir, la parte social que había allá en el club no encontró un poco de Ya éramos de mayores, aliciente los chicos para ya, seguir. los hijos de ellos ya de cada uno no, ya iban para otro lugar, con los míos tampoco, ninguno fue socio de ningún club de estos y dice nada, ¿no? ¿Qué año era más o menos eso? Y bueno, mi hija nació en el 42, no, en el 44. Y pues el otro hijo nació en 47 y el más chico en el 45, 54. El más chico. Pero no, ellos ya no, de club no iban más, no. ¿Alguna otra institución pertenecieron aparte de Odessa, Maccabi? Otra, no, después nos hicimos socios vitalicio de la hebraica, pero no fuimos. No, Nos dieron, tengo la medalla de la mire que, pero nunca, nos hicimos socios y después nunca. Ya los chicos vinieron y ya no se podía, no era lo mismo. No, aparte que la actividad que tenía era... No había tiempo para eso, no, así que no, se van a hacer unos Muy absorbente. ¿Y de ahí de Odessa qué le quedó? ¿Amigos? ¿Algún recuerdo? Sí, todo. Y sí, a veces uno se A ve ver, muy ahí poco. está la foto de la despedida de soltero. ¿Tuyo? Sí. Pero Ahí ayer la tuve o antes. sí, hasta la despedida soltera. Estaban ahí todos toda la gente que No, pero sí. quedó de la amistad de allá. Sí, como lugar social, la Odessa que tuvo un papel muy importante y por sobre todo había un nivel muy parejo de la parte hermana de los socios de allá. No, era muy lindo, era pasarlo ahí, era dar gusto. ¿Tenía No, alguna, ¿tenía alguna función cultural el lugar? O Sí, no tenía, teníamos- sí, había teatro, porque estaba teatro un cultural. señor todavía vivo que es actor de cine, pero ¿cómo se llama él? No, actor, trabajó mucho en Sí, televisión. ¿Max Berliner? ¿Eh? ¿Max Berliner? No, No, pero él no tiene... ay. No, está filmó muchas películas de Sí, cine. ahora ya es un hombre mucho más de 80 años tiene. Pero otro día justamente lo vi trabajando en la televisión, no sé qué, con quién Sí. trabajó. Digo, mira, no me acuerdo el nombre. Isidoro Feldman. Isidoro Ferman, ahí está. Pero acá se llama Isidro Fernán Valdés. ¿Conoces? Bueno, que está mucho en Taú y ha trabajado, y él se llama Isidoro Ferman. Él enseñaba mucho teatro y muchos chicos hacían obras de teatro y él era el director. Isidro Ferman, sí. ¿Ustedes asistieron o asisten a alguna sinagoga? No. Sí, íbamos alguna vez a la Cuando iba aquí. sinagoga, teníamos ahí en Belgrano, Pero en cuando Cabildo. Sí. No Cabildo, Cabildo era... Amenábar. Sí, ¿Dónde estaba está? sí, en el Bolson. El Bolson. Íbamos sí, cuando estaba mi madre, pero éramos chicos, yo era chica, ¿no? Pero tu padre no iba. Tu papá sí iba a al programa y nunca había ido, no, de ir a... Pero mi mamá sí estaba así, digamos, había que estar en un Kippur o qué, Pesach o donde sea, no se come, mi mamá todo eso se hacía el ayuno, todo eso sí. Nosotros nos costaba, no nos hacíamos, pero mis padres sí. Debe aprender y explicar, se me ocurre ahora, que la parte de
generalmente los judíos, porque algunos se fueron desarraigando muchos, son los grupos familiares breves que vinieron de uno, de dos. Entonces acá se han adaptado a la parte del judaico pasivo, del judío pasivo, no incluyente. Y dentro de la parte de los otros, bueno, no sé, puedo hacer una pregunta a ustedes. Dentro de la parte del judaísmo, que ustedes que son de una generación más adelantada, pero lógicamente más organizada, se mantiene mucho más la religión que lo que era antes, es decir, lo que éramos nosotros. ¿No? Digamos, Ustedes son más liberales. ahora es menos. Ahora es menos. Claro. Y eso le digo, yo creí que no, pero son más liberales. Bueno, hay casos especiales. Hay casos Hay especiales. claro. Sí, pero entendeme, yo te voy a decir, ni voy a renegar a mi condición de judío, ni nada. Pero mis hijos no fueron a ninguna institución, nadie, no es que sean judíos, todos sí, no, es muy distinto, ya generación que ya tiene hace 2 años, no. Esto. Y bueno. ¿Vos me querías preguntar algo recién? Sí, ¿qué de todo esto que le ha pasado en la vida, qué le queda como algo bueno? Bueno, te voy a decir, pienso de que dentro de todo la vida a nosotros fue bastante generosa con nosotros. Porque yo me acuerdo de cuando era muy chico y que cuando se vivía en esas, una para comer y dormir y la otra para trabajar. Entonces, y después hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando y a pesar de que ninguno, por lo menos nosotros pudo decir, bueno, ha llegado al cielo, ha alcanzado económicamente una posición, pero eso es consecuencia de lo que nos falta un poco de orden dentro de nuestra manera de desempeñarnos individualmente. Los hijos todavía son jóvenes y bueno, nosotros ya sobre todo hace años ya que mira, perdió todo, no, de tanto que fue. Los padres de ustedes llegaron a hacer alguna carrera, hacer alcanzar un puerto, una base. Un título. Sí. Y no hace falta que sea todo que algunos tengan que no. títulos. Algunos que sí, Claro. pero de ustedes Mucho más. casi todos más. Y los que vienen ni que hablar. Es Es decir, yo voy a la situación de... Yo alcancé a tener en el secundario y más o menos evolucioné. Y después mi hija alcanzó la carrera de medicina médica y los 2 hijos... No, terminaron el secundario. El secundario. No, el comercial. Comercial, sí. Jorge y Guillermo. Y los nietos ya avanzan a una Mi hija tenía 22 años y se recibió de médica. Sí, pero no, el problema de los nietos ahora. Ahora los nietos, bueno, cada uno estudia los que les gusta. Estudian, son todos. son todos estudiando. Tengo el Juan Pablo, bueno, le gustó esa profesión ser, que eso es bueno. Le gusta, y bueno. Los eran chiquitos los que eran, siempre relatando y que no te falte, digamos, el gráfico, porque eran ya de chiquitos, ¿no? Ya lo llevaban en la sangre. Bueno, y así fue. Y bueno, y así están todos más o menos. Tenido que emigrar ahora, ¿usted diría, vendría a la Argentina o diría, no, me voy mejor a otro lado, o me quedo en Europa? Y hoy no, bueno, acá no te olvides que teniendo nietos. Suponiendo que usted ahora es... Por eso te digo, pero teniendo nietos argentinos, es un poco difícil de que te desarraiguen, que hagan... No. Y después que acá dentro de todo hemos
hemos tenido evolución y la evolución ha sido favorable. Nos ha ido muy bien y Para los después judíos. no sé si nos fue mal. No, Sí, bueno. ¿Usted no se arrepiente de que su familia haya venido acá? No, de No. esta familia. no, somos un país, te voy a decir, sin fanatismo, somos un país muy desarrollado, porque mirá Estados Unidos, con la fortuna que tienen y demás, pero no sé si vos viste la cantidad de gente que duerme en la calle. Acá son mis suegros, ahí atrás la foto de ahí, están mis padres ahí, y los de atrás son mis suegros. Y después está ahí mi padre con mi madre, son de estas de abajo. Yo tengo ahí las fotos, estos son de... Y ahí los proyectos Bueno, le agradecemos mucho. No, por favor, si podemos seguir. No, quisiera hacer nomás una sola pregunta para terminar con esto. Bueno, Y, Y si tenés alguna que te baila por ahí, largala. no, es no. para terminar y es así. ¿Qué mensaje le dejan a la generación que viene? Sobre todo que pasaron. A las que vienen. A la generación que viene. ¿Qué Nosotros, mensaje o a los que a nosotros o a sus nietos? ¿Qué Y bueno, qué mensaje que le dé un poco de tinte publicitario. Mira, yo pienso que no hemos sido Era lo mejor para ellos. malos continuadores de la parte de lo que somos como judíos. Pero pienso de que además de eso, el más grande honor que puedo dejar a la generación que nos continúa es que ellos sean los que Lo que ellos quieran y creando la cuestión. Tenemos una, yo lo digo sin ánimo de chupar medias o lo que sea, que pienso de que el gran trabajo que hemos tenido nosotros fue el poder continuar con ustedes. ¿Y le queda algo para decir que se nos haya escapado, que nos hayamos preguntado lo que quiere decir? toma. No, entiendo que mucho hay, aparte que los judíos hablamos generalmente por H o por B, siempre que estamos hablando, es difícil que nos, no nos sintamos parte bien humana y bien continua de las familias que nosotros, a las cuales descendemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, sobre todo por la paciencia. Y la próxima vez espero no recibirlos en el suelo. No.